Uno de los países más biodiversos y ricos, además de una cultura esplendorosa. Aquí te llevaré a dar una vuelta y de paso conoceremos un poco más sobre el Perú. El origen de la palabra Perú tiene distintas teorías, pero algunos historiadores afirman que esta denominación proviene del nombre de un cacique del sur de Panamá y que por este motivo todas las tierras aledañas recibían ese nombre. Los españoles por su parte ya hablaban de Pirú o Virú, refiriéndose a una zona inexplorada y de límites imprecisos al sur de Panamá, lo que actualmente es el Perú. La civilización de Caral se considera la civilización más antigua de América. Floreció entre el año 3000 y el 1700 a.C., contemporánea a la época de las pirámides de Egipto. El principal yacimiento de esta civilización se encuentra en Caral, a unos 200 kilómetros al norte de la ciudad de Lima. La ciudad del Cusco fue la capital del Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, que se extendía desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y hasta el norte de Chile y Argentina. En el año 1532 cae el Imperio Inca ante la conquista española. Las ruinas de Machu Picchu, la ciudadela de los incas, situada a 2.430 metros entre los desfiladeros de Urubamba, fueron descubiertas en 1911 por el arqueólogo e historiador norteamericano Hiram Bingham. Fue nombrada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo en el año 2007, junto con la Gran Muralla China y el Taj Mahal. Debido a todos los territorios que abarcó el Imperio Inca, hoy en día se pueden encontrar 43 idiomas nativos coexistiendo. Algunos de ellos son el chipibo, achaninca o aguaruna, aunque los oficiales son el español, el quechua y el aymara. La gastronomía peruana es de las más diversas del mundo, contabilizados cerca de 500 platos típicos. Tiene influencias de la cocina española, de África subsahariana, china cantonesa, japonesa, francesa e italiana. El desfiladero más profundo del mundo es el Cañón del Colca, con una profundidad de 3.223 metros. Fue atravesado por primera vez en 1981 por una expedición polaca de 79 kayaks. De hecho, este lugar es 2 veces más profundo que el famoso Gran Cañón de los Estados Unidos. Restos de una cultura que existió entre el 1800 y el 1300 a.C. Allí se encuentran los edificios de piedra más antiguos del Perú, donde se destaca el Templo de Chavín, un monolito de 4,5 metros de alto, enclavado en una de las alas y las cabezas clava. El Huascarán es la cima más alta del Perú, con 6.768 metros. Cerca de 30 montes allí superan los 6.000 metros, que se alzan entre ruinas precolombinas dejadas por la cultura chavín y una exuberante manifestación de la flora y la fauna del lugar. Y para complementar el paisaje paradisíaco en las alturas, se hallan las lagunas de Yanganuco y Parón, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Las líneas de Nazca fueron descubiertas en 1930 por unos aviadores que observaron que las líneas formaban dibujos de animales y figuras geométricas que se podían visualizar a partir de los 200 metros de altura y que desde abajo se constató que fueron creados con una técnica impecable. El lago Titicaca se encuentra en el altiplano andino en la frontera entre Perú y Bolivia. La superficie abarca unos 9.000 kilómetros cuadrados y unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. El perro sin pelo del Perú, originaria del Perú, empleada usualmente como animal de compañía. La temperatura de su cuerpo tiene 3 grados más que la de los seres humanos, debido a que su falta de pelo lo obliga a elevar su temperatura corporal para compensar la pérdida de calor a través de la piel desnuda. Ha sido reconocido oficialmente como Patrimonio Nacional del Perú.
A pesar que muchos piensan que Perú es un desierto gris, en lo que se refiere a naturaleza, el 62% del país está cubierto por bosque amazónico. Existen cerca de 90 microclimas en Perú dentro de su costa, sierra y selva, convirtiéndolo en uno de los países más biodiversos del mundo. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua de América. Fue fundada en 1551 por Fray Tomás de San Martín. En Perú se tiene un gran sentido de la espiritualidad. Gran parte de sus creencias actuales han sido heredadas de la colonización española, la cual dejó a sus espaldas 3.000 fiestas populares por año. Aunque muchas de estas celebraciones también provienen de la época incaica, como la fiesta del Inti Raymi o Festival del Sol, la cual se lleva a cabo en Cusco y hace honor al dios Sol con coloridos desfiles y mucha música y baile. Si eres un apasionado del surf y el mar, en Chicama encontrarás la segunda ola más larga del mundo, lo cual te permitirá estar encima de la ola por más de 1 minuto corriéndola, convirtiéndola en una de las playas con mejores rompientes en el mundo. Solo Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres son los dos únicos santos que nacieron en Perú. Sin embargo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías, como San Francisco Solano, nacieron en España, pero desarrollaron su labor episcopal y vivieron en el Perú en la misma época que los santos peruanos anteriormente mencionados. Eso es todo, amigos. Si tienes alguna sugerencia o deseas un tema específico, no olvides dejar un comentario y suscribirte a tu canal. Nos vemos pronto con otros temas que quizás no sabías.